Algo está cruzando nuestro sistema solar en este preciso momento. Y no debería existir, no según nuestras leyes de la física, no según todo lo que sabemos sobre cómo funcionan los cometas, no según ningún modelo que hayamos construido en 400 años observando el cosmos. Lo llamamos 3I Atlas. Y hay científicos de la NASA que están siendo presionados por el Congreso de Estados Unidos para revelar qué demonios están viendo realmente en sus telescopios, porque lo que están viendo no tiene sentido. Imagina un cometa. Cierra los ojos y visualízalo. Ves una bola difusa de hielo y roca, arrastrando una cola brillante que se aleja del Sol. Caos hermoso. Naturaleza en su estado más puro. Ahora olvida esa imagen por completo, porque lo que apareció en una exposición de 20 minutos de 3I Atlas no se parece a nada que hayamos visto antes. En lugar de caos orgánico, hay simetría matemática perfecta. En vez de una cola borrosa, hay un núcleo con forma de estrella, rodeado de plasma fluorescente que irradia hacia el exterior con precisión geométrica. Esto no es hielo encontrándose con luz solar. Esto es otra cosa. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. Esta imagen fue capturada por astrónomos aficionados. Gente con telescopios de 3.000 euros en sus patios traseros. La NASA, con sus telescopios de miles de millones de dólares, sus 20 naves espaciales apuntando hacia este objeto. Todo ese poder tecnológico. Publicaron manchas borrosas, puntos difusos, imágenes tan procesadas que apenas confirman que algo está ahí. Mientras tanto, un tipo en Tailandia está capturando estructuras geométricas perfectas. Otro en Nuevo México documenta chorros de plasma organizados como si alguien los hubiera diseñado. Y uno más está mostrando un núcleo brillante con múltiples puntos de emisión espaciados a intervalos matemáticamente precisos. ¿Coincidencia? Esperan a escuchar el resto. Déjame explicarte por qué esto no debería ser posible. Cuando apilas imágenes durante 20 minutos, capturando a un objeto que está rotando y moviéndose por el espacio, deberías obtener borrosidad. Deberías ver estelas de movimiento. Los chorros deberían difuminarse. Las emisiones deberían extenderse en gradientes suaves. Así funcionan la rotación y el movimiento. Así funcionan todos los cometas que hemos observado. 3I Atlas no sigue estas reglas. El núcleo permanece perfectamente nítido. Los bordes están definidos. La forma de estrella se mantiene intacta. El halo de plasma conserva su geometría como si alguien estuviera presionando pausa en la física misma. Sabemos que este objeto rota cada 16 horas. En 20 minutos debería girar aproximadamente un 2% de su ciclo completo. No es mucho, cierto, pero es más que suficiente para desenfocar cualquier rasgo direccional. Pero no pasó. La forma estelar se mantuvo perfecta. La fluorescencia plasmática conservó su estructura. El núcleo permaneció geométricamente impecable. Es como si el objeto no estuviera rotando, o como si algo estuviera compensando esa rotación en tiempo real. Ambas opciones rompen todo lo que sabemos. Ahora escucha esto con atención, porque aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Astrónomos de todo el mundo están capturando este objeto. No son científicos marginales ni teóricos de conspiración. Son observadores registrados en publicaciones oficiales, como el International Comet Quarterly. Usan técnicas estándar, métodos reproducibles, software que cualquiera puede descargar, y todos están viendo lo mismo. Comas verdes masivas de emisiones de cianógeno, núcleos centrales blanco-rosados con actividad concentrada, entre 4 y 6 chorros distintos de plasma. Y aquí está la parte que debería hacerte detener todo lo que estás haciendo.
Esos chorros están dispuestos en patrones geométricos no aleatorios. No es pareidolia. No estamos viendo formas en las nubes. Hablamos de simetría matemática real. Múltiples puntos radiando desde un centro a intervalos angulares regulares. Corrientes de plasma siguiendo vectores direccionales precisos. Zonas espaciales mostrando actividad estructurada en lugar de caos. Los cometas naturales no hacen esto. Rotan. Sus chorros se difuminan. Sus emisiones siguen el camino de menor resistencia. Obtienes asimetría. Obtienes caos. Obtienes la hermosa complejidad aleatoria que la termodinámica crea naturalmente. Pero TRES Atlas nos muestra orden, precisión, rasgos que persisten a través de la rotación, a través de múltiples sesiones de observación, con diferentes observadores e instrumentos. Ese tipo de consistencia es lo que ves en sistemas de ingeniería, no en bolas de hielo girando sin control mientras son horneadas por una estrella lejana. La imagen de 20 minutos es reveladora por lo que no muestra. No hay cola. Léelo de nuevo. No hay cola cometaria. Después del perihelio, después de que este objeto perdió al menos un 13% de su masa total, después de lo que debería haber sido el evento de desgasificación más violento en su historia observable, no hay cola clara. La presión de la radiación solar debería estar empujando material lejos del Sol en esa formación de cola clásica que todos conocemos. El viento solar debería estar arrancando iones, creando ese brillo característico. Nada de eso está pasando. En su lugar, tenemos este núcleo estelar, este halo geométrico, y una ausencia total de las características que esperamos. Compáralo con cualquier otro cometa activo. Cometa Neowise, cometa Leonard, cometa Hale-Bopp. Todos mostraron colas claras apuntando en dirección opuesta al Sol, exactamente como predice la física. TRES Atlas está haciendo algo completamente diferente. Está manteniendo precisión geométrica mientras rota, se mueve y debería estar desintegrándose bajo el calor solar. Aquí es donde necesito que prestes mucha atención, porque vamos a enumerar anomalías. Y cuando llegues al final de esta lista, vas a entender por qué hay científicos de alto nivel sugiriendo explicaciones que nunca pensaron que tendrían que considerar. Primera anomalía: la trayectoria. TRES Atlas llegó en una trayectoria retrógrada alineada con nuestro plano eclíptico con solo un 2% de probabilidad de ocurrir naturalmente. La mayoría de los objetos interestelares deberían llegar desde direcciones aleatorias. Este llegó alineado con nuestros planetas, moviéndose en dirección contraria, como si su ruta estuviera diseñada para encuentros máximos. Segunda anomalía: la anticola. Tiene una cola apuntando hacia el Sol. No es ilusión óptica. Múltiples observadores desde múltiples ángulos la confirman. Los mecanismos naturales para esto requieren condiciones tan específicas que encontrarlas juntas es extraordinariamente raro. Tercera anomalía: la masa imposible. Es 1.000.000 de veces más masivo que Oumuamua, el primer visitante interestelar. 1.000.000 de veces, mientras se mueve más rápido. La probabilidad estadística de esto, según los modelos de población de objetos interestelares, menos del 0.1%. Cuarta anomalía: el timing perfecto. Llegó cerca de Marte, Venus y Júpiter, todo mientras se escondía detrás del Sol en su perihelio, exactamente cuando las observaciones desde la Tierra eran imposibles. La probabilidad combinada de este timing, alrededor del 0.5%. Quinta anomalía: la composición química imposible. Enriquecimiento extremo en níquel sin las proporciones correspondientes de hierro. Parece más una aleación industrial que material cometario natural. Y aquí está donde la historia da un giro que necesitas escuchar.
Después del perihelio, cuando este objeto debería estar en su punto más activo y visible, la NASA organizó un evento oficial. Casi 20 naves espaciales, miles de millones de dólares en tecnología, telescopios espaciales, orbitadores de Marte, el Hubble, el James Webb, todos apuntando a 3I Atlas. La expectación era masiva. Científicos, medios, el público, todos esperando ver qué revelarían los mejores instrumentos de la humanidad sobre este visitante interestelar. Las imágenes fueron publicadas y eran decepcionantes. Fuentes puntuales, manchas difusas, ligeros brillos que requirieron apilamiento exhaustivo solo para confirmar que sí, algo está ahí. Esa misma semana, un astrónomo aficionado llamado Ray capturó una enorme coma verde con un núcleo brillante blanco rosado, entre 4 y 6 chorros de plasma nítidos, patrones geométricos evidentes. Satorium Murita en Nuevo México resolvió zonas espaciales estructuradas con emisiones direccionales controladas. Tiasak en Tailandia documentó estructuras de anticola y múltiples formaciones con equipo cuyo costo es una fracción de lo que implica una sola misión de la NASA. No estamos hablando de telescopios espaciales de miles de millones de dólares. Hablamos de instrumentos de categoría aficionada usando software de acceso público. Y sin embargo, están mostrando más detalles, más estructura, mejor representación de la apariencia real de 3I Atlas que cualquier material en la publicación oficial de la NASA. La discrepancia es asombrosa. El Mars Reconnaissance Orbiter se aproximó a menos de 29 millones de kilómetros del cometa. La cámara HiRISE de ese orbitador tiene capacidades de resolución que deberían producir imágenes con rasgos de superficie, fuentes de chorros, detalles estructurales del núcleo. El Hubble observó el objeto en múltiples ocasiones, con instrumentos que han revelado atmósferas de exoplanetas a años luz de distancia. El James Webb, el observatorio infrarrojo más potente jamás lanzado, dirigió sus espejos hacia 3I Atlas y capturó datos espectroscópicos. A pesar de todo este hardware, toda esta capacidad, toda esta inversión, lo mejor que nos mostraron fueron imágenes donde el cometa aparece como un ligero brillo que necesitó procesamiento detallado solo para confirmar su presencia. Algo no encaja aquí. O los instrumentos de la NASA rindieron dramáticamente por debajo de sus especificaciones, o existen imágenes que no están compartiendo. La primera opción es vergonzosa, la segunda es peor. Porque si la NASA capturó datos de alta resolución mostrando los mismos patrones geométricos, las mismas emisiones estructuradas, las mismas características anómalas que los observadores aficionados están documentando, y decidió no publicar esos datos, entonces hemos pasado de la cautela científica a la ocultación activa. La agencia que se supone debe ser transparente sobre descubrimientos, financiada con dinero público para explorar y compartir conocimiento, estaría reteniendo evidencia de algo que no puede explicar. Repasemos lo que la NASA realmente publicó. De SOHO y Estéreo obtuvimos imágenes mostrando a 3I Atlas como un orbe tenue y difuso, con una corta elongación a modo de cola. Son observatorios solares diseñados para vigilar el Sol, no cometas débiles, así que quizás sus limitaciones son comprensibles. De la misión Punch recibimos una composición presentando al cometa como un objeto brillante cerca del centro, con una cola que aparece como breve prolongación. Una mejora, pero todavía nada comparable a lo que los observadores terrestres estaban logrando. De los orbitadores de Marte, obtuvimos una única imagen de HiRISE, mostrando lo que parece ser una fuente puntual con detalle mínimo. Este fue el mayor acercamiento de un activo de la NASA al objeto,
y lo que compartieron fue una fuente puntual. Las observaciones del James Webb son aún más desconcertantes. El Webb capturó datos de espectroscopia en infrarrojo cercano meses antes del evento oficial. El análisis espectroscópico no requiere meses de procesamiento. Está en gran medida automatizado. Obtienes los datos, los procesas a través de sistemas establecidos y extraes información sobre composición, proporciones isotópicas, distribución de volátiles, gradientes de temperatura. Esto debería estar disponible semanas después de la observación, no meses. Sin embargo, el comunicado oficial se centró en confirmar que efectivamente 3I Atlas contiene agua y dióxido de carbono, la misma composición básica que ya se había inferido de espectroscopias terrestres anteriores. No se mencionó nada sobre emisiones geométricas, chorros estructurados, ninguna de las características visibles para cualquiera con un telescopio decente y cielos despejados. El contraste con las imágenes de aficionados es demoledor. Frank Nebling y Michael Jagger produjeron una imagen apilada de campo profundo, revelando chorros extendiéndose casi 1 millón de kilómetros hacia el Sol y casi 3 millones de kilómetros en dirección opuesta. Estructura masiva, fácilmente visible en sus fotogramas procesados, mostrando detalle y extensión que eclipsan cualquier cosa en la publicación de la NASA. Michael Jagger, Gerald Reman y Enrico Prosperi capturaron al menos 7 chorros distintos, con un halo brillante extendiéndose 500.000 de kilómetros, mostrando complejidad y organización que deberían ser fácilmente resolubles por instrumentos profesionales. Estos observadores no usan tecnología clasificada, no trabajan con métodos propietarios. Todo lo que hacen es reproducible. Cualquiera puede verificar sus resultados. Aún así, la NASA nos mostró manchas difusas. 3 escenarios podrían explicar esta brecha. El primero es incompetencia, que de alguna manera múltiples misiones de la NASA, con presupuestos combinados de miles de millones, fracasaron en capturar imágenes útiles de un cometa brillante y activo que los telescopios de patio trasero no tuvieron problemas en resolver. Esto parece improbable. Los ingenieros y científicos de la NASA están entre los mejores del mundo. Sus instrumentos funcionan. Sus métodos están probados. La idea de que todos tuvieran rendimiento inferior simultáneamente desafía la credibilidad. El segundo escenario es confusión honesta. La NASA capturó imágenes detalladas mostrando patrones geométricos y estructuras anómalas, pero genuinamente no saben cómo interpretar lo que están viendo. Por lo tanto, publicaron solo los datos más seguros y convencionales, mientras descifran el significado del resto. Esto es más plausible, pero sigue siendo inquietante porque sugiere que están reteniendo pruebas que podrían remodelar nuestra comprensión de este objeto. El tercer escenario es ocultación deliberada. La NASA sabe lo que capturó. Sabe que muestra características difíciles de explicar dentro de la física cometaria convencional. Y sabe que publicar imágenes de alta resolución de emisiones geométricas, confinamiento de plasma estructurado y patrones de chorros organizados plantearía preguntas que no están preparados para responder. Así que publicaron lo mínimo necesario para mantener credibilidad, evitando la controversia que generarían las imágenes detalladas. Si esto es lo que sucedió, si este es el cálculo real detrás del comunicado oficial, entonces nos enfrentamos a una crisis de transparencia que va más allá de un objeto o una misión. Tendríamos a una agencia decidiendo qué puede saber el público basándose en cuán cómodos les hace sentir ese conocimiento. La cronología añade otra capa de sospecha. Las imágenes del instrumento HiRISE
fueron obtenidas durante el cierre del gobierno estadounidense. Esas fotografías llevan más de 40 días retenidas sin justificación científica para tal demora. La congresista Ana Paulina Luna está ejerciendo presión activa sobre la NASA para que publique esta información. Científicos independientes se preguntan públicamente por qué imágenes que deberían haberse procesado y compartido en días continúan sin ser divulgadas. La explicación oficial alude a motivos burocráticos, procedimientos, protocolos, complicaciones derivadas del cierre administrativo. Pero la burocracia no aclara por qué las observaciones de aficionados del mismo periodo se compartieron libremente, mientras los datos de alta resolución de la NASA permanecen inaccesibles. Consideremos lo que sabemos y lo que esas imágenes de HiRISE deberían mostrar. El Mars Reconnaissance Orbiter estaba 10 veces más cerca del cometa que los telescopios terrestres. El ángulo de visión era completamente distinto, ofreciendo perspectiva lateral de la anticola y los chorros que los observadores desde Tierra no podían lograr. La resolución espacial debería rondar los 30 kilómetros por píxel, muy superior a cualquier otra disponible desde la Tierra a esa distancia. Estas capturas se realizaron durante el periodo crítico posterior al perihelio, cuando el objeto presentaba su máxima actividad. Representan algunos de los mejores datos observacionales que jamás obtendremos de este cuerpo celeste, y sin embargo, están almacenados en algún servidor mientras la NASA delibera si los comparte o no con la comunidad científica y el público que financió la misión. La discrepancia entre imágenes de aficionados y profesionales no es solo cuestión de resolución, es cuestión de lo que se está mostrando. Los observadores aficionados no ocultan información, no publican selectivamente los fotogramas que confirman interpretaciones convencionales, mientras suprimen aquellos que revelan anomalías. Ellos publican datos en bruto, comparten métodos de procesamiento, invitan al escrutinio y verificación. Así es como se supone debe funcionar la ciencia. Datos abiertos, métodos reproducibles, resultados transparentes. La NASA, por el contrario, organizó un evento oficial y nos mostró las imágenes menos interesantes, menos detalladas, más convencionales que poseía, manteniendo el material valioso bajo llave. Eso no es transparencia, no es ciencia abierta, es otra cosa. Las imágenes del Hubble de meses atrás mostraban una envoltura de polvo en forma de lágrima alrededor del núcleo. Útil, pero... El Hubble ha observado 3I Atlas en múltiples ocasiones desde entonces, incluso durante el crucial periodo posterior al perihelio, cuando todas las estructuras geométricas y chorros organizados se hicieron visibles para observadores terrestres. ¿Dónde están esas imágenes? ¿Qué vio el Hubble cuando los chorros eran más nítidos, el núcleo estelar más visible, el halo de plasma completamente formado? Recibimos la imagen temprana. La toma segura, convencional, fácil de explicar. No obtuvimos las imágenes posteriores que demostrarían si el Hubble también resuelve los rasgos geométricos tan prominentes en fotogramas de aficionados. El patrón es coherente. La NASA divulga imágenes que confirman el relato con el que se siente cómoda. Que 3I Atlas es un cometa, tiene hielo, presenta actividad, es natural. Presenta imágenes borrosas consistentes con esa interpretación. Mientras tanto, observadores aficionados documentan características que desafían cada aspecto de esa narrativa. Núcleos geométricos que no deberían existir en cuerpos helados en rotación. Estructuras de plasma que parecen artificiales en lugar de naturales. Chorros que mantienen orientación a pesar de periodos de rotación de 16 horas. Anticolas
que persisten durante meses sin mecanismo claro que las explique. Todo esto está presente en datos de aficionados, pero nada de ello ocupa lugar destacado en publicaciones oficiales de la NASA. La comunidad científica se está percatando. Avi Loeb ha expresado abiertamente su preocupación por la retención de datos de HiRISE. Otros astrónomos manifiestan en privado su frustración porque la NASA está guardando observaciones que podrían responder preguntas críticas sobre la naturaleza de este objeto. Cuanto más se prolonga el retraso, más parece deberse a algo distinto, a inercia burocrática. Cuanto más tiempo permanezcan sin publicarse los datos de alta resolución, mientras se acumulan observaciones de aficionados mostrando características cada vez más extrañas, más evidente resulta que alguien ha tomado una decisión sobre lo que el público debe y no debe ver. Esto no es teoría de conspiración, es reconocimiento de un patrón. Cuando telescopios de aficionados muestran consistentemente más detalles que instrumentos espaciales de miles de millones de dólares, cuando datos de alta resolución de aproximaciones cercanas permanecen sin divulgarse durante más de 40 días sin justificación científica, cuando el relato oficial enfatiza explicaciones convencionales mientras minimiza o ignora anomalías documentadas, no es necesario imaginar reuniones secretas y encubrimientos. Basta con observar el comportamiento y extraer conclusiones razonables. O los instrumentos de la NASA fallaron de manera espectacular, o alguien está decidiendo qué datos compartir basándose en criterios ajenos a transparencia científica. Las implicaciones van más allá de 3I Atlas. Si la NASA está publicando datos selectivamente para mantener narrativas cómodas, ¿qué otra información podría estar reteniendo? ¿Qué otras observaciones podrían haber mostrado características difíciles de explicar que fueron discretamente archivadas mientras se promovían interpretaciones seguras y convencionales? La agencia espacial posee enorme credibilidad construida a lo largo de décadas de descubrimientos genuinos y ciencia transparente. Esa credibilidad se está malgastando en este asunto, consumiéndose por decisiones que priorizan control del relato sobre intercambio abierto de evidencia. Cada día que las imágenes de HiRISE siguen sin publicarse, esa credibilidad se erosiona un poco más. Los astrónomos aficionados no son enemigos de la ciencia profesional. No compiten por financiación ni prestigio. Contribuyen con observaciones, comparten datos, avanzan comprensión a través de los mismos métodos que usan profesionales. Cuando sus resultados contradicen o superan publicaciones oficiales, la respuesta no debería ser desdén o silencio, sino colaboración. Debería ser reconocimiento de que quizás, solo quizás, los observadores de patio trasero con sus modestos equipos y métodos transparentes están viendo algo importante, algo que misiones de miles de millones capturaron, pero decidieron no divulgar, algo que cambia la historia que nos estamos contando sobre lo que realmente es 3I Atlas. El escándalo no reside en que imágenes de aficionados muestren estructuras geométricas. Lo grave es que la NASA probablemente posea fotografías aún mejores, exhibiendo las mismas características, y las esté manteniendo en secreto. El escándalo no es que este objeto sea extraño. Lo grave es que la evidencia de su extrañeza parece estar sujeta a decisiones editoriales sobre lo que el público está preparado para saber. La ciencia no funciona de esa manera. La ciencia opera a través de datos abiertos y observaciones reproducibles, permitiendo que la evidencia hable por sí misma, sin importar cuán cómoda o incómoda nos resulte. En este momento,
La evidencia de 3I Atlas se manifiesta con fuerza innegable. La cuestión es si alguien con acceso a los mejores datos está dispuesto a escuchar. Ahora llegamos a algo que debería hacer que te detengas y realmente proceses lo que está sucediendo. Es un hecho indiscutible que el giro de un objeto tiende a difuminar sus rasgos. Esto no es tema controvertido, es física elemental. Cuando un objeto gira sobre su eje, las características de su superficie se desplazan por el espacio, trazando arcos en relación con un observador. Si ese objeto está expulsando material, si hay eyecciones emanando de puntos específicos de su superficie, esos chorros deberían barrer el espacio de manera similar al agua de un aspersor giratorio. Cuanto más rápida la rotación, más acentuado el efecto de desenfoque. Cuanto más prolongado el tiempo de observación, más deberían fusionarse los chorros en halos difusos a medida que distintos puntos de emisión atraviesan el campo de visión. Así es como se comportan los cometas en rotación. Es lo que constatamos cada vez que observamos un núcleo activo girando por el espacio. Sin embargo, 3I Atlas no sigue este patrón. Su periodo de rotación se midió hace meses. 16 horas con margen de error de pocos minutos. La medición provino de observaciones fotométricas registrando variación del brillo a medida que diferentes partes del núcleo reflejaban luz solar hacia la Tierra. La periodicidad era manifiesta, el grado de confianza en el dato muy elevado. Por lo tanto, 3I Atlas rota. Se desplaza por el espacio como cualquier otro cuerpo pequeño debería hacerlo, completando una vuelta completa en aproximadamente 2/3 de un día. A esa velocidad de giro, en el tiempo necesario para capturar una imagen de larga exposición, el objeto rota una fracción medible de su ciclo. Las formaciones de su superficie se mueven. Los chorros describen barrido. Todo lo que está anclado al núcleo giratorio debería mostrar ese desenfoque de movimiento en las imágenes. No obstante, los chorros permanecen perfectamente nítidos. Los ejes colimados que se extienden más de 1 millón de kilómetros conservan su orientación. La red de emisiones que irradia desde el núcleo no muestra ningún tipo de distorsión ni desenfoque rotacional, ni el menor indicio de que la fuente esté girando bajo ellas. Múltiples observadores tomando imágenes con horas de diferencia registran la misma estructura de chorros, los mismos patrones direccionales, las mismas emisiones organizadas. Si estas eyecciones estuvieran ligadas a regiones activas específicas en una superficie en rotación, deberíamos verlas barrer diferentes ángulos. Deberíamos poder observar cómo entran y salen de nuestro campo visual a medida que el núcleo gira. Tendríamos que presenciar el tipo de comportamiento variable en el tiempo que exhibe cualquier otro cometa activo en rotación. 3I Atlas no muestra nada de eso. 3I Atlas presenta estructura persistente que desafía la física de la rotación. Analicemos lo que esto significa. Imaginemos un chorro que surge de una bolsa de hielo en la superficie. El calentamiento solar templa esa bolsa. Los volátiles se subliman. Gas y polvo son expulsados hacia el exterior en eje estrecho. Formación clásica de chorro cometario. Ahora imaginemos que esa bolsa se encuentra en un núcleo que rota. A medida que el núcleo gira, el chorro barre el espacio. Su dirección aparente cambia continuamente con movimiento de la región de origen. En el transcurso de un periodo de rotación, el chorro traza un cono alrededor del eje de giro. En imágenes integradas durante minutos u horas, no se percibe chorro definido. Lo que se ve es arco, abanico, efecto acumulativo de ese eje barriendo el espacio mientras el núcleo gira debajo. Esto es lo que la rotación le hace a los chorros.
Esto es lo que debería estar sucediendo con 3i Atlas. Las observaciones, sin embargo, muestran exactamente lo contrario. Las imágenes capturadas revelan chorros estrechamente colimados, extendiéndose a distancias superiores a 1.000.000 de kilómetros. No son arcos, no son abanicos, son ejes delgados que mantienen su direccionalidad a escalas espaciales donde cualquier movimiento de rotación debería haberlos desdibujado hasta convertirlos en estructuras difusas irreconocibles. La implicación es contundente. O estos chorros no están vinculados a la rotación del núcleo, o algo está compensando esa rotación, manteniendo orientación de los chorros independientemente del giro del cuerpo. Ambas opciones resultan profundamente problemáticas para la hipótesis de cometa natural. Consideremos la primera posibilidad. Chorros no ligados a la rotación requerirían que la fuente fuera independiente del núcleo, algo que produce empuje sin estar acoplado mecánicamente al cuerpo giratorio. Podríamos imaginar nube de escombros fragmentados eyectados cerca del perihelio, donde cada fragmento se desgasifica independientemente. Pero los campos de escombros se dispersan, se expanden. No mantienen ejes colimados a lo largo de distancias de 1.000.000 de kilómetros. La presión de arrastre necesaria para impulsar material tan lejos contra el viento solar exige flujo de salida sostenido y de alta velocidad desde fuente concentrada, no desgasificación difusa de nube de fragmentos dispersos. Los chorros que estamos observando requieren fuente que sea a la vez potente y estable, ninguna de las cuales describe productos de fragmentación de núcleo desintegrado. La segunda posibilidad es aún más extraña. Compensación de rotación implica estabilización activa. Significa que algo está ajustando orientación de los chorros en tiempo real para contrarrestar el giro del cuerpo subyacente. Esto es lo que hacen las naves espaciales. Ruedas de reacción y propulsores mantienen control de actitud a pesar de pares de fuerza externos. Giroscopios proporcionan estabilización. Sistemas activos compensan rotación para mantener antenas apuntadas, paneles solares alineados, instrumentos enfocados. Los cometas no tienen ruedas de reacción. Hielo y roca no vienen con control de actitud incorporado. Y sin embargo, los chorros de 3i Atlas se comportan como si algo los estuviera estabilizando. Como si lo que produce estas emisiones pudiera detectar rotación y ajustarse para mantener direccionalidad con independencia del núcleo que gira. Existe una tercera opción que se discute en voz baja, con reticencia, con el tipo de lenguaje cuidadoso que usan científicos cuando temen sonar irracionales. ¿Y si los chorros no son chorros en absoluto? ¿Y si lo que estamos viendo no es material eyectado desde superficie en rotación, sino algo completamente distinto? Penachos de escape de propulsores montados sobre cardanes o con empuje vectorial para mantener orientación. Ejes de energía dirigida que se originan en sistemas capaces de controlar su puntería. Emisiones de plasma de dispositivos que pueden mantener geometría de campo a pesar de rotación de la plataforma en la que están montados. Esto requiere tecnología. Esto requiere ingeniería. Requiere aceptar que 3i Atlas podría ser algo diferente a cometa natural comportándose como tal. El patrón se vuelve más inquietante cuando se examinan los detalles. Los chorros no solo mantienen direccionalidad general, muestran estructura fina. Múltiples observadores han documentado corrientes de plasma con organización interna, con límites que permanecen coherentes a lo largo de cientos de miles de kilómetros. Los chorros naturales se difunden, se expanden. A mayor distancia de la fuente, las partículas tienden a difuminarse, dispersarse
interactuar con medio interplanetario. Pero estos chorros específicos mantienen su definición, conservan su estructura. Su apariencia se asemeja menos a gas en libre expansión y más a plasma confinado, canalizado, controlado por mecanismos para los cuales la física cometaria convencional no tiene denominación. Los chorros que apuntan hacia el Sol resultan particularmente inexplicables. Las anticolas requieren presencia de partículas pesadas, granos de polvo de tamaño suficiente como para que presión de radiación y viento solar no consigan empujarlos hacia el exterior. Dichas partículas deben ser eyectadas con velocidad que les permita superar esas fuerzas externas y desplazarse en dirección solar. Aunque esto es teóricamente posible, estas partículas no se mueven en líneas rectas, siguen trayectorias balísticas, describen rutas parabólicas determinadas por velocidad inicial y fuerzas gravitacionales y de radiación que actúan sobre ellas. Por consiguiente, deberían esparcirse, distribuirse en formación de abanico. Partículas con velocidades y ángulos de eyección ligeramente distintos seguirían trayectorias marginalmente diferentes a lo largo de 1.000.000 de kilómetros. Esas pequeñas diferencias iniciales deberían acumularse, provocar dispersión significativa. Sin embargo, los chorros dirigidos al Sol permanecen colimados, conservando su estrechez y coherencia a distancias en las que trayectorias balísticas ya deberían haberlos disipado en nubes difusas. La única manera de mantener las partículas agrupadas en eje tan angosto a través de esas distancias es mediante guía continua. Los campos magnéticos son capaces de lograr esto con partículas cargadas, confinando plasma en delgados filamentos gracias a fuerza restauradora que previene dispersión. El problema reside en que los cometas no generan campos magnéticos potentes, carecen de núcleos metálicos densos o corrientes de convección internas que originan magnetosferas planetarias. Los núcleos cometarios son esencialmente esferas porosas de hielo, aglomeraciones de escombros sin cohesión que no poseen mecanismo alguno para generar o mantener intensidad de campo requerida para confinamiento de plasma a escalas de millones de kilómetros. A pesar de todo, algo está manteniendo la colimación de estos chorros, impidiendo dispersión natural que debería transformarlos en halos difusos a tan solo unos cientos de miles de kilómetros de su origen. La estabilidad temporal de estas formaciones es igualmente desconcertante. Las estructuras de chorros persisten a lo largo de múltiples sesiones de observación separadas por horas e incluso días. Distintos observadores, desde ubicaciones diferentes, capturando imágenes en momentos diversos, registran los mismos patrones de emisión organizados. Si se tratara de características transitorias, producto de regiones activas temporales que entran y salen del campo de visión con rotación del núcleo, deberíamos percibir clara variabilidad. Seríamos testigos de cómo los chorros aparecen y desaparecen a medida que puntos activos giran hacia luz solar para luego ocultarse en sombra. Observaríamos el tipo de comportamiento dependiente del tiempo que surge de geometría, de ángulos de visión cambiantes, de interacción entre rotación e iluminación. Algunos cometas exhiben este patrón, con chorros que pulsan cuando sus regiones activas encaran al Sol y se atenúan al rotar hacia oscuridad. No obstante, 3i Atlas no muestra variabilidad temporal marcada en su estructura de chorros. Los patrones perduran, la organización se mantiene, la geometría se conserva a través de ciclos de rotación que, en teoría, deberían desordenarlo todo. Se ha intentado proponer explicación basada en topografía de superficie,
sugiriendo existencia de valles profundos rodeados de montañas que los ensombrecen, exponiendo hielo a luz solar directa únicamente cuando el Sol se encuentra en ángulos muy específicos. Este mecanismo crearía flujos de salida pulsantes sincronizados con periodo de rotación, chorros que se activan y desactivan según geometría permita a luz solar alcanzar volátiles enterrados. Los cálculos matemáticos sugieren que esto podría producir rasgos separados por unos 2.300 kilómetros a lo largo del chorro, como nubes de gas dispuestas en vaina a escala adecuada. Sin embargo, esta explicación solo funciona para chorros orientados hacia el Sol, donde existe requisito de ángulo solar muy concreto. No aclara presencia de chorros que apuntan en otras direcciones, ni por qué estructura general conserva su orientación. Tampoco justifica la colimación, la coherencia, ni el hecho de que estos flujos pulsantes se combinen de algún modo para crear haces que permanecen estrechos a lo largo de millones de kilómetros. Cada explicación propuesta exige cúmulo de circunstancias especiales y ajuste fino de parámetros. La superficie necesita topografía precisa, el eje de rotación, orientación exacta, la distribución de volátiles, configuración idónea y geometría de observación, alineación perfecta. Al apilar una sobre otra tantas condiciones exactas, se abandona ámbito de explicación natural para adentrarse en el del diseño. Se deja de describir lo que procesos aleatorios podrían producir por coincidencia, y se empieza a detallar lo que se ingeniaría si el objetivo fuese crear características observables, específicas, utilizando plataforma en rotación. Esta es la 12ª anomalía, y se suma a otras 11. Una trayectoria retrógrada alineada con la eclíptica con solo 2% de probabilidad. Una anticola que no es simple ilusión óptica. Una masa 1.000.000 de veces superior a la del primer objeto interestelar, a pesar de desplazarse a mayor velocidad. Una cronología de llegada que lo situó cerca de múltiples planetas, mientras se ocultaba tras el Sol en su perihelio. Una composición química con enriquecimiento extremo en níquel. La ausencia de emisiones de radio tras su paso por perihelio. Una producción de energía que debería ser imposible para tamaño medido de su núcleo. Una aceleración no gravitacional inconsistente con simple desgasificación. La supervivencia intacta al perihelio cuando se esperaba su fragmentación. Chorros extendiéndose más de 3 millones de kilómetros, lo que implicaría tasas de pérdida de masa insostenibles. Y ahora, chorros que no se difuminan a pesar de rotación de 16 horas. Cada una de estas irregularidades de forma aislada podría ser justificada con esfuerzo y ciertas suposiciones. Cada una por separado podría considerarse inusual, pero no imposible. Extraña pero no inexplicable. Pero 12 características distintas que requieren cada una un argumento especial y coincidencias convenientes. Eso es un patrón. Eso es una señal. Una acumulación de evidencia que sugiere que 3I Atlas no opera según las reglas que creíamos que gobernaban a cometas, asteroides y otros cuerpos naturales del sistema solar. Algo en este objeto es fundamentalmente diferente, y los chorros en rotación que permanecen nítidos proclaman esa diferencia a quien esté dispuesto a prestar atención. Los ejes conservan su geometría, las emisiones mantienen su estructura, los filamentos preservan su colimación. Todo ello montado sobre plataforma que completa un giro sobre sí misma cada 16 horas, desplazándose por el espacio sin beneficio de giroscopios, ruedas de reacción o sistemas de control de actitud, a menos, claro está, que sí los posea. A menos que 3I Atlas no sea en absoluto simple núcleo helado, sino algo dotado de sistemas internos capaces de mantener su orientación,
de estabilizar emisiones, de compensar rotación en tiempo real para preservar control direccional. Los chorros anómalos en un objeto giratorio nos están comunicando algo fundamental. La cuestión es si estamos preparados para interpretar su mensaje. Existe comportamiento característico del plasma cuando se encuentra en libertad, sin confinamiento, respondiendo únicamente a fuerzas electromagnéticas y gradientes de presión del entorno espacial natural. Se expande, se difumina, sigue líneas de campo magnético cuando existen y se dispersa de forma aleatoria cuando no están presentes. Este fenómeno se observa en auroras, en interacción del viento solar con magnetosferas planetarias, en coma de cometas corrientes, donde gas ionizado crea nubes difusas y brillantes en torno al núcleo. Su brillo se desvanece con distancia. La intensidad disminuye de manera progresiva. Sus fronteras son suaves e irregulares, moldeadas por caótica interacción entre velocidades de partículas y campos ambientales. Esta es la apariencia del plasma no confinado. Es la firma inconfundible de material que no está siendo controlado ni modelado ni organizado por nada que no sea física básica de partículas cargadas desplazándose por el cosmos. El halo de plasma que envuelve a 3I y Atlas no presenta ese aspecto. Se muestra en cambio estructurado. Parece estar delimitado. Sugiere que algo está manteniendo su forma, imponiendo su geometría, evitando dispersión natural que debería transformarlo en gradiente suave que se pierde en el fondo. Múltiples observadores describieron el mismo rasgo. Una eflorescencia masiva rodeando el núcleo con brillo intenso y bordes sorprendentemente nítidos para lo que debería ser nube difusa de moléculas ionizadas. El color es revelador, un verde profundo que proviene de emisiones de cianógeno y carbono diatómico. Esto es exactamente lo que se esperaría de actividad cometaria. Sin embargo, la distribución de dicho color no lo es. La manera en que se organiza en zonas, en regiones con fronteras bien definidas, no es producto de sublimación natural. Pensemos en el mecanismo que genera halo de plasma alrededor de un cometa. La luz del Sol incide sobre el núcleo. Los compuestos volátiles se calientan y escapan. La radiación ultravioleta ioniza parte de esas moléculas, creando partículas cargadas que resplandecen al interactuar con campo de radiación. Este proceso es inherentemente caótico. Ocurre en cualquier lugar donde luz solar alcanza el hielo, dando lugar a nube, no a estructura. El brillo debería ser máximo cerca del núcleo, donde densidad iónica es más alta, para luego atenuarse suavemente hacia el exterior a medida que partículas se dispersan y recombinan. No deberían existir fronteras marcadas, ni organización geométrica, ni indicio alguno de que el plasma esté siendo contenido o canalizado. Deberíamos ver simplemente esfera borrosa y brillante, más luminosa en el centro y más tenue en los bordes, sin forma particular más allá de simetría esférica aproximada, modificada por presión del viento solar y radiación que empuja el material. 3I Atlas exhibe algo completamente diferente. Su halo posee estructura definida. Presenta zonas de emisión concentrada, regiones donde brillo es más intenso de lo que predeciría simple decaimiento radial desde el núcleo. Estas zonas se alinean con estructuras de chorros, pero se extienden más allá, ocupando volúmenes que deberían estar vacíos si se tratara solo de eyección. Balística de material. El plasma no se limita a seguir a partículas en su trayectoria de escape desde la fuente. Ocupa el espacio siguiendo patrones que sugieren confinamiento, que insinúan que algo está manteniendo presión y densidad en áreas donde gravedad es despreciable y fuerzas naturales deberían provocar dispersión inmediata.
El núcleo con forma de estrella es aún más desconcertante. Un núcleo natural calentado por el Sol debería mostrar variaciones de brillo basadas en rasgos de su superficie, en diferencias de albedo, en zonas que subliman activamente. Podría tener forma alargada si el propio núcleo lo es y está rotando. También podría presentar morfología irregular que reflejara forma amorfa de roca y hielo subyacentes. Lo que no debería mostrar es regularidad geométrica. No debería tener múltiples puntos de emisión dispuestos en intervalos angulares uniformes alrededor de concentración central. Ese tipo de simetría, esa clase de organización, es propia de la ingeniería. Es resultado de sistemas diseñados con múltiples componentes dispuestos para fines funcionales, no de agregados aleatorios de hielo calentados por estrella distante. Los puntos de emisión irradian desde el centro con precisión asombrosa. Se han observado 4, 5, a veces 6 regiones brillantes distintas según observación y método de procesamiento. Cada una está separada por ángulos aproximadamente iguales. Muestra perfiles de intensidad similares. Cada una contribuye al patrón estelar global que le da al núcleo su apariencia característica. Las regiones activas naturales en núcleo de cometa son aleatorias. Aparecen donde casualmente hay hielo, donde el Sol incide con ángulo correcto, donde topografía superficial canaliza sublimación en chorros visibles. No se organizan en patrones geométricos, no se espacian de manera uniforme, no crean simetría matemática en su distribución, a menos que algo esté controlando su emplazamiento, su activación y su organización colectiva en patrón, que sirve a propósito que solo podemos conjeturar. El confinamiento del plasma no es tarea trivial. En la Tierra invertimos miles de millones en construir tokamaks y stellarators, dispositivos con campos magnéticos de formas precisas, lo bastante potentes como para contener plasma supercaliente durante fracciones de segundo, antes de que inestabilidades lo hagan chocar contra paredes y enfriarse. Confinar plasma en escalas de miles de kilómetros requiere intensidades y geometrías de campo que son extraordinariamente difíciles de conseguir y mantener. Confinar plasma en escalas de 100.000 kilómetros, conservando estructura en volúmenes donde fuerzas naturales deberían causar dispersión instantánea, exige mecanismos para los que carecemos de nombre en física convencional. No obstante, algo está impidiendo que halo de plasma de 3i Atlas simplemente se expanda y desaparezca en el vacío. Algo está manteniendo sus fronteras. Imponiendo estructura, organizando emisión de formas que procesos naturales no generan. Consideremos ahora los requisitos energéticos. El plasma brilla porque sus partículas poseen energía. Electrones en estados excitados, iones con energía cinética, moléculas fluorescentes bajo bombardeo ultravioleta. Dicha energía debe proceder de alguna fuente. En cometa normal proviene de luz solar. Los fotones calientan superficie. Volátiles escapan con velocidades térmicas. Radiación solar ioniza y excita, produciendo resplandor. La cantidad de brillo es proporcional a superficie expuesta al Sol y al contenido volátil del material sublimado. Se puede calcular la potencia que entra por radiación solar y estimar emisión que sale. Los números cuadran. Todo encaja. El balance energético se cumple. Sin embargo, 3i Atlas presenta problemas con su producción de energía. Los cálculos que lo demuestran son de dominio público. Para generar tasas de pérdida de masa que sugieren chorros observados, para sostener niveles de actividad visibles en imágenes, para producir densidades de plasma necesarias para explicar brillo detectado, el objeto requiere absorber cantidad de energía solar superior a la que su tamaño medido le permitiría captar.
Un núcleo de 5 o 6 kilómetros de diámetro a su distancia del Sol capta cantidad determinada de potencia por cada metro cuadrado, incluso suponiendo que cada metro cuadrado estuviera en sublimación activa y que toda superficie fuera oscura para absorción eficiente. La energía total disponible se ve restringida por su geometría y lejanía. Los fenómenos atestiguados demandan más potencia de la que ese total posibilita, lo que implica dos escenarios. O el núcleo es más grande de lo que indican mediciones, o la energía proviene de fuente distinta al calentamiento solar. Un núcleo de mayores dimensiones resolvería ciertas incógnitas, pero plantearía otras nuevas. Si se le atribuye tamaño suficiente para tener superficie necesaria para balance energético, surge necesidad de explicar por qué mediciones del Hubble arrojaron límite superior tan reducido para su diámetro. Si se le supone porosidad que le otorgue superficie interna no medible directamente, pero que contribuya a desgasificación, entonces se debe justificar cómo estructura tan frágil pudo sobrevivir intacta a su paso por perihelio. Las alternativas resultan incómodas. Se barajan fuentes de calor internas, reacciones químicas que van más allá de simple sublimación del hielo, desintegración radiactiva o algún mecanismo que utilice energía almacenada, con sistemas de potencia no dependientes del flujo instantáneo de luz solar que incide en su superficie. Cada paso que nos aleja del simple calentamiento solar es un paso hacia explicaciones que requieren algo más que geología y química naturales. La distribución cromática añade otra capa de extrañeza al enigma. La coma verdosa, producto del cianógeno, es rasgo esperado. Muchos cometas la exhiben, pero los patrones de concentración son anómalos. La forma en que ciertas longitudes de onda predominan en zonas específicas, mientras otras son más prominentes en otros lugares, sugiere gradientes de temperatura y variaciones de composición más organizados de lo que sublimación aleatoria debería generar. El brillante núcleo blanco-rosado implica temperatura o densidad muy elevada, concentración de emisión que solo debería ocurrir justo en superficie nuclear, donde material fresco queda expuesto y densidades de partículas alcanzan su máximo. No obstante, este núcleo brillante se extiende más allá de lo que debería ser el propio núcleo, ocupando región que o bien es mucho más grande que el cuerpo sólido, o bien resplandece debido a procesos que no requieren superficie sólida subyacente. La física del plasma es compleja, pero ciertos principios son universales. Las partículas cargadas reaccionan a campos electromagnéticos. Para controlar trayectoria del plasma, se necesitan campos con fuerza suficiente para superar movimiento térmico y presión. Se requiere topología que canalice partículas por rutas deseadas, que impida difusión a través del campo, que mantenga confinamiento a pesar de tendencia natural de presión a expandir plasma hacia el vacío. Las estrellas lo consiguen mediante gravedad. Los tokamaks lo logran con conjuntos de imanes meticulosamente diseñados. Los cometas, en cambio, no hacen nada de esto. Carecen de fuentes de campo o concentraciones de masa necesarias. A pesar de todo, 3I Atlas parece estar haciéndolo. Su halo de plasma evidencia confinamiento. Su núcleo muestra estructura. Los patrones de emisión revelan organización que exige fuerzas y campos que superan lo que simple núcleo helado debería ser capaz de generar. La comparación visual es contundente. Basta con observar cualquier otro cometa con niveles de actividad similares. La coma de plasma de cometa típico es difusa, más brillante cerca del centro y se desvanece suavemente, sin límites nítidos ni patrones geométricos.
El núcleo se presenta como punto sin resolver o mancha ligeramente alargada, sin rasgos distintivos, más allá de posible indicio de estructura de chorro si condiciones son propicias. Todo tiene aspecto orgánico, caótico, como naturaleza actuando según sus propias leyes cuando hielo se encuentra con luz solar. Ahora observemos a 3i Atlas. Presenta núcleo en forma de estrella con múltiples puntos de emisión dispuestos geométricamente. Muestra halo de plasma con fronteras definidas y zonas estructuradas. Sus chorros mantienen coherencia a escalas de millones de kilómetros. Su apariencia es la de algo fabricado. Parece diseñado. Luce como objeto construido para cumplir función, no como algo acumulado al azar a partir de material primordial y calentado por radiación solar. Es aquí donde intuición se vuelve peligrosa. Tendemos a creer que lo inusual es natural, que lo extraño sigue siendo explicable, que todo lo que vemos en el universo puede comprenderse con física y química que ya conocemos. Esa creencia nos ha sido de gran utilidad. Nos ha evitado sacar conclusiones precipitadas, ver patrones donde no los hay, dejar que imaginación prevalezca sobre evidencia. Pero ese mismo instinto conservador puede cegarnos ante fenómenos genuinamente novedosos. Puede llevarnos a esforzarnos tanto por encajar observaciones en marcos existentes que pasamos por alto la posibilidad de que el propio marco sea inadecuado. Podríamos estar presenciando no un ejemplo extraño de categoría familiar, sino manifestación de algo completamente diferente. El halo de plasma alrededor de 3i Atlas es o bien la coma cometaria natural más insólita jamás observada, que requeriría tormenta perfecta de condiciones especiales para producir emisión confinada y estructurada a escalas de 100.000 kilómetros, o no es coma cometaria natural en absoluto. El núcleo con forma de estrella es o bien la disposición geométrica más perfecta de regiones activas aleatorias que jamás haya coincidido en núcleo en rotación, o no es aleatorio. La producción de energía proviene o bien de núcleo mucho más grande o más rico en volátiles de lo que sugieren mediciones, o bien tiene otro origen. Cada una de estas opciones es incómoda. Cada una exige aceptar algo inesperado. Sin embargo, incómodo e inesperado no son sinónimos de imposible. Simplemente son conceptos no familiares. Y cuando se observa objeto de fuera de nuestro sistema solar, algo que ha pasado miles de millones de años en espacio interestelar antes de llegar aquí, lo familiar podría ser exactamente lo que no deberíamos esperar. Los halos y el núcleo nos están contando una historia, un plasma que permanece confinado cuando debería dispersarse, una emisión que se organiza en patrones geométricos cuando debería ser caótica, una producción de energía que excede lo que calentamiento solar por sí solo puede suministrar. Estructuras que parecen diseñadas porque así es como lucen las estructuras que son diseñadas. La cuestión no es si las observaciones son reales. Múltiples observadores independientes las han confirmado. La pregunta es si estamos dispuestos a considerar explicaciones que trasciendan los cómodos límites de la ciencia cometaria. Explicaciones que nos obligan a pensar en 3i Atlas como algo más que trozo de hielo en trayectoria hiperbólica. El plasma resplandece, el núcleo está estructurado, las pautas son evidentes. Nuestra única tarea es observarlas sin ideas preconcebidas y determinar lo que realmente implican en vez de lo que nos gustaría que significaran. Este enfoque nos lleva directamente al enigma de la cola ausente. ¿A dónde se ha ido el 13% de su masa? Para los cometas, el perihelio suele ser evento espectacular. Este punto de máxima aproximación al Sol es cuando calentamiento alcanza su cenit.
es momento en que materiales volátiles se evaporan con mayor rapidez y mayor cantidad de materia es expulsada al espacio. Si un cometa va a ofrecer gran espectáculo, es precisamente en esta fase. Su brillo se intensifica. Se desarrollan las colas. Las comas se expanden. El polvo y gas fluyen desde el núcleo en despliegues impresionantes, visibles incluso a simple vista en caso de visitantes más activos. La presión de radiación solar y viento solar empujan este material en dirección opuesta al Sol, creando estructura de cola clásica que siempre apunta lejos de nuestra estrella, independientemente de dirección de movimiento del cometa. Este es comportamiento de manual, lo que siglos de observaciones nos han enseñado a esperar. 3I Atlas atravesó su perihelio. Sobrevivió intacto en contra de predicciones, pero luego no produjo la cola que debería haber formado. La pérdida de masa se puede medir a través de aceleración no gravitacional. Cuando cometa eyecta material, dicha eyección imparte momento. Al empujar gas y polvo en una dirección, núcleo retrocede en opuesta, de forma similar a globo con fuga, que se desplaza por habitación. El seguimiento preciso de trayectoria revela estas minúsculas desviaciones del movimiento puramente gravitacional. La magnitud y momento de estas desviaciones indican cuánta masa se perdió y a qué velocidad fue expulsada. Para 3I Atlas, las mediciones de aceleración no gravitacional son inequívocas. Más del 13% de su masa total fue expelida cerca del perihelio, lo que equivale a miles de millones de toneladas de material. Esta es masa suficiente para crear cola espectacular, para producir coma que debería ser visible a lo largo de millones de kilómetros, para generar el tipo de despliegue que hace famosos a los cometas. Sin embargo, las imágenes posteriores al perihelio no muestran cola definida. Múltiples observadores confirman esta ausencia. Las observaciones que deberían haber captado a 3I Atlas con cola de polvo completamente desarrollada mostraron en su lugar fuente compacta sin característica estela cometaria. El objeto se parecía más a su estado previo al perihelio que al posterior. Era como si paso cercano al Sol apenas lo hubiera afectado, a pesar de pérdida de masa que podemos calcular a partir de datos de aceleración. Comparemos esta situación con cometa Neowise, observado aproximadamente en misma época, que mostraba cola clara apuntando en dirección contraria al Sol, comportándose exactamente como predice presión de radiación. 3I Atlas, con sus miles de millones de toneladas de material eyectado, no muestra nada comparable. Ese material fue a alguna parte. La pregunta es, ¿a dónde? Las colas de polvo se forman cuando pequeñas partículas son empujadas por radiación solar. Estas partículas deben encontrarse en rango de tamaño adecuado, típicamente de micrómetros a milímetros, lo suficientemente pequeñas para que presión de radiación domine sobre gravedad, pero lo bastante grandes para dispersar luz visible de manera eficiente. Dichas partículas se extienden detrás del cometa en amplio abanico, creando cola luminosa que asociamos con actividad cometaria. Cuanto mayor es pérdida de masa, más partículas hay, y más brillante y larga es la cola. Con pérdida de masa del 13%, 3I Atlas debería arrastrar nube de polvo de cientos de miles o incluso millones de kilómetros de longitud. Deberíamos ver brillo que disminuye gradualmente a medida que cola se aleja del núcleo, con parte más densa cerca del cometa y regiones más difusas más atrás. Esto es física cometaria básica. Es lo que sucede cuando se eyectan miles de millones de toneladas de material cargado de polvo cerca del Sol, excepto que en este caso no está ocurriendo. Las colas de iones son aún más evidentes.
El gas ionizado brilla intensamente en espectro ultravioleta y visible cuando moléculas cargadas interactúan con radiación solar. Estas colas son típicamente rectilíneas, estrechas, y apuntan casi directamente en dirección opuesta al Sol, porque viento solar las empuja eficientemente. Los cometas activos muestran tanto colas de polvo como de iones, siendo a veces la de iones la característica más prominente. El plasma que sabemos existe alrededor de 3i Atlas debería estar formando cola de iones. Las emisiones de cianógeno y carbono diatómico son evidencia directa de que se está produciendo ionización. Ese material ionizado debería ser barrido por viento solar, creando clásica cola de iones brillante de millones de kilómetros de largo. ¿Dónde está? Las anticolas complican este panorama, pero no explican ausencia de cola convencional. Es cierto que 3i Atlas muestra anticolas que apuntan hacia el Sol. Son extrañas, pero explicables por eyección de partículas pesadas y geometría de observación. Los granos de polvo grandes, eyectados a alta velocidad, pueden viajar hacia el Sol antes de que presión de radiación y gravedad curven sus trayectorias de vuelta. Desde ciertos ángulos de visión, este material puede parecer que forma cola en dirección incorrecta. Es inusual, pero no imposible. No obstante, existencia de anticolas no justifica por qué las colas normales están ausentes. Un cometa puede tener ambas. De hecho, si se está eyectando suficiente material para crear anticolas prominentes, definitivamente también se deberían estar creando colas normales, porque no todas las partículas son pesadas, ni se mueven lo suficientemente rápido para superar fuerzas externas. El polvo ligero debería seguir ahí, empujado lejos del Sol, brillante y obvio, pero no lo está. Una explicación es que masa eyectada no estaba en forma del típico polvo cometario. Si material perdido era principalmente gas con muy pocas partículas sólidas, cola podría ser mucho más tenue de lo esperado. El gas es más difícil de ver que polvo, a menos que esté ionizado y brille, e incluso entonces produce colas de iones estrechas en lugar de amplios abanicos de polvo. Pero pérdida de masa del 13% en forma de gas puro requiere enriquecimiento extremo de volátiles. El núcleo necesitaría ser casi enteramente de hielo, más parecido a bola de nieve sucia que a mezcla de escombros típica de cometas. Ese nivel de pureza es inusual, especialmente para objeto que ha estado potencialmente expuesto a procesamiento por rayos cósmicos durante su viaje por espacio interestelar. E incluso si pérdida de masa fuera solo de volátiles, aún deberíamos ver espectaculares colas de iones por ionización de ese gas. Su ausencia es difícil de explicar. Otra posibilidad es que material eyectado se distribuyera de manera diferente a simple flujo radial desde núcleo. Si pérdida de masa se produjo principalmente a través de chorros dirigidos, en lugar de sublimación uniforme en toda superficie, material podría concentrarse en corrientes estrechas, en lugar de formar cola ancha. Esto podría explicar por qué vemos fuertes estructuras de chorros, pero no comas y colas difusas. Sin embargo, esto crea nuevos problemas. Los chorros dirigidos implican desgasificación asimétrica que debería producir pares de fuerza que cambien estado de rotación. No observamos evidencia de aceleración o desaceleración rotacional rápida. Los chorros de material eyectado además necesitarían poseer estabilidad y colimación extraordinarias para impedir que materia expulsada se dispersara en configuración de cola que habitualmente se forma corriente abajo. Los chorros naturales que emanan de cometas suelen expandirse, difundirse e integrarse en estructura general de coma y cola a distancias relativamente cortas del núcleo.
Pero en este caso, el balance de masa sencillamente no cuadra. Si partimos de estimación de masa mínima para 3i Atlas, calculada en aproximadamente 33.000 millones de toneladas, a partir de ausencia de aceleración no gravitacional antes de su paso por perihelio, pérdida del 13% de esa cifra supone eyección de más de 4.000 millones de toneladas. Se trata de cantidad de material verdaderamente asombrosa. Para poner esta cifra en perspectiva, es necesario visualizar cuánta materia representa realmente. ¿Cuántos kilómetros cúbicos de hielo y roca tendrían que sublimarse o fragmentarse para poder liberar masa de semejante magnitud? Al examinar imágenes captadas tras perihelio, la pregunta inevitable es: ¿a dónde fue a parar todo ese material? Aunque chorros son ciertamente impresionantes, solo pueden justificar pequeña fracción de la pérdida. El halo de plasma que lo rodea es significativo, pero al estar compuesto de gas ionizado, representa porción mínima de masa total. Las anticolas contienen materia, por supuesto, pero su extensión y densidad también son limitadas. La suma de todos componentes visibles resulta ser dramáticamente inferior a miles de millones de toneladas, que datos de aceleración confirman debieron ser liberados. Esta profunda discrepancia sugiere dos posibilidades fundamentales. O bien, la masa fue expulsada en Millicent, forma que no somos capaces de detectar, o la energía se invirtió en proceso distinto a simple eyección de materia. Si material se hubiera liberado en forma de grandes partículas oscuras con albedo muy bajo, su detección sería extremadamente difícil. No dispersarían eficientemente luz ni emitirían brillo propio. Serían en esencia invisibles, excepto a través de mediciones fotométricas de altísima precisión o por sutil influencia de sus efectos gravitacionales. Sin embargo, esta explicación obligaría a justificar por qué 3i Atlas eyectaría de forma predominante partículas grandes y oscuras, cuando inmensa mayoría de cometas producen mezcla heterogénea de tamaños, favoreciendo típicamente partículas más pequeñas, que son las que crean coma y cola visibles. Esto constituiría otro caso excepcional, otro ajuste forzado de modelos, otra historia confeccionada a medida para intentar explicar observaciones que desafían expectativas. Alternativamente, si aceleración no gravitacional no proviniera en su totalidad de eyección de masa, si parte del cambio en momento lineal se debiera a emisión de energía dirigida o a algún otro proceso que no implicara pérdida de materia, entonces cifra del 13% estaría sobreestimando pérdida real de material. Pero, ¿qué mecanismo conocido puede generar empuje sin expulsar masa de forma convencional? Los motores iónicos operan precisamente de esta manera, acelerando partículas cargadas a velocidades muy elevadas y expulsándolas para obtener propulsión. En estos sistemas, flujo de masa es considerablemente menor que en cohetes químicos, pero velocidad de escape es muchísimo mayor, lo que resulta en eficiencia muy superior para lograr cambio de momento. Si 3i Atlas estuviera utilizando sistema análogo a motor iónico, empuje se manifestaría como aceleración no gravitacional, pero pérdida de masa efectiva sería inmensamente menor de lo que asumen cálculos convencionales. En ese escenario, se observarían chorros y se detectaría plasma. Se verían exactamente el tipo de emisiones que estamos registrando. No obstante, no se apreciaría cola de polvo masiva, porque mayor parte del impulso se estaría transfiriendo a iones de alta velocidad en lugar de a partículas de polvo de baja velocidad. Esta hipótesis resulta incómoda porque presupone existencia de tecnología. Exige aceptar que 3i Atlas posee sistemas de propulsión.
y que sus chorros no son simples fenómenos de sublimación natural, sino escapes dirigidos y controlados de motores diseñados para generar empuje. Las observaciones se encajan con este modelo de forma inquietantemente precisa. Chorros colimados que mantienen su direccionalidad, emisiones de plasma consistentes con escape ionizado, una producción de energía que excede la que calentamiento solar por sí solo debería proporcionar, una pérdida de masa que no genera cola esperada y una aceleración no gravitacional que podría interpretarse como empuje deliberado, en lugar del retroceso caótico de desgasificación isotrópica. Al ensamblar todas estas observaciones, emerge imagen de objeto que aprovecha su tránsito por sistema solar interior para ejecutar maniobras y alterar su trayectoria, buscando objetivo que requiere impulso dirigido en vez de permitir que pura física gravitacional determine su destino. La cola que debería estar allí sencillamente no existe. Los miles de millones de toneladas de masa que abandonaron objeto no están formando evidentes y extensas estructuras de coma y cola que cabría esperar. Algo en mecanismo de pérdida de masa es fundamentalmente distinto al comportamiento cometario estándar. La manera en que 3I Atlas gestiona sus compuestos volátiles, eyecta su material o utiliza energía no concuerda con modelos que hemos construido tras siglos de observar cometas naturales. Es posible seguir añadiendo condiciones especiales y suposiciones a explicación natural. Se puede continuar asumiendo coincidencias improbables y postulando circunstancias inusuales, o bien se puede considerar la posibilidad de que las observaciones nos estén revelando directamente lo que está sucediendo. La masa no está formando cola porque no está siendo eyectada pasivamente por sublimación solar. Está siendo dirigida activamente como propelente o está siendo utilizada en procesos que no generan nubes de polvo visibles. La aceleración no gravitacional no es consecuencia no intencionada de desgasificación. Es el propósito principal de pérdida de masa, la generación de empuje, no simple disipación de calor residual. Cada intento de explicar 3I Atlas como cometa natural exige recurrir a argumentos ad hoc y justificaciones forzadas. La cola ausente es solo un elemento más en lista creciente de características que son individualmente anómalas y colectivamente condenatorias. Ciertamente uno puede imaginar topología superficial que canalice chorros de forma específica. Sí, se puede invocar geometría de observación particular para justificar apariencia de anticolas. También se pueden proponer diferencias exóticas en composición de volátiles para dar cuenta de espectros inesperados. Pero cada una de estas explicaciones es específica para un único problema. Y lo que es más importante, ninguna de ellas en conjunto conforma modelo coherente que explique totalidad de lo que estamos viendo. Mientras tanto, hipótesis tecnológica, por incómoda que resulte, explica mayoría de observaciones con único y consistente marco conceptual. Los objetos que utilizan sistemas de propulsión muestran escapes colimados, mantienen sus vectores de empuje a pesar de rotación, producen firmas de plasma características, carecen de colas convencionales porque masa se dirige en lugar de difundirse, y exhiben aceleración no gravitacional porque ese es precisamente el objetivo de tener motores. El 13% de pérdida de masa es dato real, y mediciones de aceleración no gravitacional son sólidas. Miles de millones de toneladas de material abandonaron 3I Atlas, y ese material tiene que estar en alguna parte. Debería manifestarse en observaciones como coma, cola, chorros o alguna otra forma visible que justifique masa y energía involucradas en proceso.
El hecho de que no lo estemos viendo en formas esperadas significa que o bien nuestra comprensión de cómo se comporta esa masa tras abandonar núcleo es incorrecta, o la masa está siendo expulsada de maneras que cometas no emplean de forma natural. La cola ausente nos está gritando esta realidad. La ausencia de características esperadas es prueba tan contundente como presencia de las inesperadas. 3I Atlas no está generando firma que asociamos con desgasificación cometaria masiva. Se está generando fenómeno diferente, algo con dirección y control. Un evento cuyo aspecto se aleja de sublimación natural para asemejarse mucho más a propulsión artificial. Esos miles de millones de toneladas de material se desplazaron a alguna parte. La incógnita fundamental es si fueron impulsadas o expulsadas, si se ventilaron o se quemaron, si se desperdiciaron o se utilizaron de forma controlada. Tras presión del Congreso y silencio de 40 días, las imágenes de cámara high-rise siguen ocultas. Hay que diferenciar entre demora burocrática y ocultación intencionada. Es cierto que burocracias son lentas. El procesamiento de datos sin duda requiere tiempo, y procedimientos de revisión existen por motivos justificados. Sin embargo, plazo de 40 días no constituye retraso burocrático para imágenes que deberían haberse procesado y publicado en una semana. 40 días es una decisión. 40 días significa que alguien en NASA o en instancia superior ha llegado a conclusión de que estas imágenes no deben compartirse por ahora. Quizás no deban compartirse nunca, o al menos no hasta que se cumpla alguna otra condición. Cuando múltiples científicos preguntan públicamente por paradero de datos, cuando miembro del Congreso interviene personalmente para presionar a agencia para que publique imágenes de misión financiada con fondos públicos, cuando observaciones de aficionados continúan acumulándose, mostrando características cada vez más anómalas, mientras mejores datos profesionales permanecen bajo llave. 40 días deja de ser cuestión de procedimientos y se convierte en cuestión de control. La cámara high-rise del Mars Reconnaissance Orbiter capturó imágenes de 3I Atlas durante cierre del gobierno. El momento fue fortuito para observación, pero desafortunado para divulgación de datos. La sonda se encontraba más cerca del cometa que cualquier telescopio en tierra, aproximadamente 10 veces más cerca, lo que ofrecía ángulo de visión inalcanzable desde nuestro planeta. La cámara posee capacidad de resolución que debería mostrar detalles de hasta 30 kilómetros por píxel a distancias implicadas. Este es el tipo de información que podría responder de forma definitiva a preguntas sobre fuentes de chorros, estructura del núcleo, características de superficie y geometría de anticola desde perspectiva lateral que observadores terrestres no pueden lograr. Son precisamente los datos que comunidad científica necesita para avanzar en comprensión de lo que realmente es 3I Atlas. Y esa información permanece en un servidor mientras NASA decide qué hacer con ella. La explicación oficial alude al cierre del gobierno que ha creado complicaciones burocráticas en todas agencias federales. Los procedimientos para compartir datos se vieron afectados y personal no estaba disponible para procesar y divulgar información. Todo esto parece razonable hasta que uno se da cuenta de que otras observaciones del mismo periodo sí fueron publicadas. Los astrónomos aficionados compartían sus datos en tiempo real. Las misiones de ESA publicaban sus hallazgos. Incluso algunos activos de propia NASA lograron difundir información. El cierre afectó a high-rise de manera específica y singular, impidiendo que se compartieran imágenes de 3I Atlas, mientras otros datos del Mars Reconnaissance Orbiter seguían fluyendo. Eso es selectividad.
No se trata de problema de procedimiento generalizado, sino de decisión sobre qué divulgar y qué retener. La congresista Ana Paulina Luna no es figura marginal que lanza acusaciones sin fundamento. Es miembro de Cámara de Representantes de Estados Unidos, con responsabilidades de supervisión e interés legítimo en transparencia de agencias federales. Su intervención es relevante. Los congresistas no suelen implicarse en decisiones sobre publicación de datos de misiones espaciales individuales, a menos que haya motivos para creer que algo se está reteniendo de forma inapropiada. El hecho de que esté presionando activamente a NASA para que publique imágenes de HiRISE sugiere dos cosas. O ha recibido peticiones específicas de científicos que no obtienen respuestas por canales habituales, o tiene sus propias inquietudes sobre por qué datos de misión financiada con fondos públicos no se ponen a disposición del público y comunidad científica que la sufragó. El patrón que emerge es inquietante. Antes del perihelio, los datos fluían con normalidad. Las imágenes del Hubble se publicaban con prontitud. Las observaciones terrestres se compartían y discutían. El proceso científico funcionaba como debía, con datos abiertos y análisis colaborativo. Luego 3i Atlas pasó tras Sol, superó perihelio y al reaparecer, de repente, las observaciones más importantes de instrumentos más estratégicamente situados no están disponibles. Esas imágenes de HiRISE que podrían mostrarnos vista lateral de esos chorros de 1.000.000 de kilómetros, que podrían revelar si estructura geométrica del núcleo es visible desde diferentes ángulos, que podrían proporcionar resolución suficiente para ver características reales en superficie del núcleo. Esas imágenes existen, pero no se comparten. Cada día que permanecen ocultas es día más en que científicos trabajan con información incompleta. Día más en que observaciones de aficionados son mejores datos disponibles. Día más en que preguntas que podrían resolverse permanecen abiertas porque respuestas están bloqueadas por decisiones burocráticas o políticas. Existen tres posibilidades. La primera es genuina disfunción burocrática, según la cual cierre del gobierno creó tal caos de procedimientos que incluso ahora, semanas después, nadie ha logrado averiguar cómo publicar conjunto de imágenes que debería haber sido rutinario. Esto resulta vergonzoso, pero es plausible. Las burocracias gubernamentales son capaces de alcanzar niveles de disfunción impresionantes. La segunda posibilidad es que imágenes no muestren nada particularmente interesante y que NASA simplemente no esté priorizando su publicación porque no añaden mucho a lo que ya se sabe. Esto parece improbable dado interés científico y geometría de observación única, pero quizás resolución no fue tan buena como se esperaba. La tercera posibilidad es que imágenes revelen algo que NASA no está preparada para explicar, algo que contradiga cómoda narrativa del cometa natural, algo que plantearía más preguntas de las que agencia está dispuesta a responder. Si la primera explicación es cierta, presión del Congreso debería resolver problema rápidamente. Una consulta directa de miembro de Cámara debería ser capaz de eliminar burocracia y poner en movimiento datos estancados. Si vemos imágenes de HiRISE publicadas a los pocos días de intervención de Luna, esto apoyaría hipótesis de disfunción burocrática. Sí, por el contrario, pasan semanas sin que se publiquen incluso después de presión política, sugeriría que bloqueo no es de procedimiento. Si la segunda explicación fuera correcta, NASA debería simplemente comunicarlo. Un simple comunicado afirmando que imágenes fueron capturadas, pero que no revelan detalles significativos debido a limitaciones técnicas o condiciones desfavorables,
pondría fin a especulación y permitiría a científicos centrarse en otras fuentes de datos. Es el silencio en lugar de explicación lo que precisamente genera sospecha. La tercera explicación es la que nadie desea considerar, pero que se ajusta al patrón de comportamiento. Si cámara HiRISE obtuvo imágenes de alta resolución mostrando emisiones geométricas, chorros estructurados, características superficiales inconsistentes con cometas naturales u otras anomalías difíciles de justificar, NASA se enfrenta a elección crucial. Podría divulgar datos y lidiar con preguntas y controversia que se derivarían. O bien, podría retener información mientras se producen discusiones internas sobre su interpretación, sobre cómo enmarcar hallazgos, sobre si comunicar y de qué manera resultados que desafían comprensión establecida. Esto no es teoría de conspiración, es comportamiento institucional típico cuando se enfrenta a observaciones inconvenientes. Las agencias no se apresuran a publicar datos que puedan generar problemas. Se toman su tiempo, coordinan sus acciones, construyen narrativas. Se aseguran de que todo personal esté en misma sintonía antes de que información se haga pública. Los 40 días podrían tratarse de construir ese consenso interno. Pensemos en lo que ocurrió con Primer Objeto Interestelar. Cuando científicos sugirieron por primera vez que su trayectoria mostraba aceleración no gravitacional, cuando se propusieron hipótesis sobre orígenes artificiales, respuesta de gran parte de comunidad astronómica fue hostil. Las ideas fueron ridiculizadas. Los científicos que las proponían fueron acusados de buscar atención mediática. Fueron necesarias observaciones repetidas y análisis exhaustivos antes de que incluso aceleración no gravitacional fuera ampliamente aceptada. Y hasta día de hoy, hipótesis del origen artificial sigue siendo controvertida a pesar de no haber sido refutada de manera definitiva. La NASA fue testigo de cómo se desarrolló esa situación. Vio reacción negativa, acusaciones y forma en que se trataron interpretaciones poco convencionales. Si imágenes de HiRISE, de 3I Atlas, apuntan hacia interpretaciones similares, es comprensible que dirección de agencia sea muy cautelosa con su divulgación, conociendo tormenta que podría desatarse. La hipótesis alternativa es que imágenes de HiRISE son demasiado buenas, que muestran nivel de detalle que hace que anomalías sean innegables. Las imágenes de aficionados pueden ser cuestionadas. Sus métodos de procesamiento pueden ser criticados. La interpretación de mismas puede ser debatida. Pero datos de HiRISE son de otra categoría. Provienen de instrumento probado y bien caracterizado con capacidades conocidas y calibración exhaustiva. Son datos de alta resolución adquiridos profesionalmente y científicamente rigurosos de activo que ha estado fotografiando Marte con éxito durante años. Si imágenes de HiRISE muestran núcleos geométricos, plasma estructurado y emisiones organizadas con claridad y detalle que su resolución debería proporcionar, esas observaciones son mucho más difíciles de descartar que tomas de aficionados desde telescopios de jardín. Se convierten en evidencia que exige respuesta en lugar de ser especulación que puede ser ignorada. La intervención del Congreso modifica por completo el cálculo. Los representantes tienen herramientas que científicos no poseen. Pueden exigir sesiones informativas, pueden solicitar documentos internos, pueden hacer de cooperación de agencia condición para financiación futura. La participación de Congresista Luna significa que NASA ahora tiene presión política, además de presión científica, para publicar imágenes. Pero presión política también puede desencadenar consideraciones políticas.
Si agencia cree que divulgación de ciertos datos creará controversia que requiera testimonios ante Congreso, que podría involucrar implicaciones clasificadas de seguridad nacional, que podría afectar percepción pública de prioridades de financiación para exploración espacial, podrían resistirse incluso a solicitudes del Congreso. Las burocracias se protegen a sí mismas. Se protegen especialmente cuando piensan que verdad creará problemas mayores que demora. La comunidad científica está observando cómo se desarrolla esto en tiempo real. Los investigadores que estudian cometas, que analizan objetos interestelares, que intentan comprender lo que representa 3i Atlas, se sienten frustrados. Pueden ver cómo observaciones de aficionados muestran características cada vez más extrañas. Saben que instrumentos profesionales capturaron datos de mejor calidad desde posiciones más ventajosas. Saben que esos datos existen y están siendo retenidos. Cada artículo que escriben, cada análisis que realizan, cada modelo que construyen, se basa en información incompleta, porque mejores observaciones no están disponibles. La ciencia no puede funcionar de esta manera. La ciencia requiere datos abiertos, métodos transparentes y evidencia compartida. Cuando observaciones críticas se mantienen en secreto durante semanas, sin justificación clara, proceso científico se resquebraja. Las conclusiones se vuelven provisionales. La confianza disminuye. La credibilidad se erosiona. El silencio de 40 días es elocuente. Nos está diciendo que algo en imágenes de HiRISE es diferente de observaciones rutinarias. Está comunicando que procedimientos normales de divulgación de datos no se están siguiendo. Está indicando que alguien en algún lugar decidió que estas imágenes en particular requieren manejo especial. Quizás esa persona esté siendo excesivamente cautelosa. Tal vez estén protegiéndose de controversia. Quizás estén genuinamente preocupados por cómo se interpretarán datos y quieran asegurar contexto adecuado antes de su publicación. O tal vez saben lo que muestran esas imágenes y esperan que si aguardan lo suficiente, si 3i Atlas se aleja lo bastante, si interés público se desvanece, puedan publicar datos discretamente sin tormenta mediática que enfrentarían si los publicaran ahora. Mientras atención es máxima y anomalías se multiplican, la intervención de Luna podría forzar su decisión. La presión pública del Congreso es difícil de ignorar. Si NASA se niega a publicar imágenes, incluso después de solicitud directa de miembro de Cámara de Representantes, esa negativa se convierte en noticia por sí misma. La pregunta cambia de qué muestran imágenes a por qué NASA se niega a compartir datos de misión financiada con fondos públicos. Esa es batalla que agencia no quiere librar. Así que o bien imágenes se publican pronto, validando explicación del retraso burocrático y permitiendo que ciencia avance con datos completos, o continúan siendo retenidas a pesar de presión política, confirmando que hay algo más en juego que simple confusión procedimental. De cualquier manera, aprendemos algo. De cualquier modo, silencio de 40 días nos está diciendo que estas imágenes importan más que observaciones de rutina. Importan lo suficiente como para que su divulgación esté siendo controlada, debatida y retrasada por consideraciones que van más allá de simples plazos de procesamiento de datos. Las imágenes existen. Los datos están ahí. Son electrones almacenados en discos duros, bits esperando ser transmitidos. Información que podría responder preguntas, resolver debates y hacer avanzar nuestra comprensión del universo. En lugar de ser divulgadas, imágenes permanecen en archivos digitales, mientras comunidad científica
debe conformarse con datos de calidad inferior y observaciones de aficionados se convierten en base de evidencia principal para debatir uno de descubrimientos astronómicos más importantes del siglo. Las fotografías de alta resolución de 3I Atlas están recibiendo tratamiento excepcional. Una demora de 40 días no es procedimiento habitual, como tampoco lo es intervención del Congreso. Algo en este conjunto de datos es lo suficientemente diferente como para que protocolos estándar hayan sido abandonados en favor de estrategias de publicación controladas, retrasadas y políticamente delicadas. Este silencio no es vacío. La ausencia de imágenes es en sí misma información que nos indica que su contenido es tan significativo que requiere gestión cuidadosa en vez de simple y transparente difusión, lo cual debería inquietar a cualquiera que crea que ciencia funciona mejor a la luz que entre sombras. Ahora llegamos a algo que necesitas escuchar con atención, porque implica eventos que desafían cualquier noción de coincidencia. Nuestra estrella ha mostrado intensa actividad últimamente. Nos encontramos en máximo solar, apogeo del ciclo de 11 años, en el que campo magnético solar está más enmarañado, energético y propenso a liberar colosales ráfagas de radiación y plasma al espacio. Las llamaradas son comunes durante máximo solar. Las eyecciones de masa coronal suceden con regularidad. Esto es lo esperado, lo normal. Lo que resulta menos común es intensidad y sincronización de tormentas recientes. La manera en que parecieron concentrarse en periodos específicos. Cómo afectaron operaciones con implicaciones directas para misiones que intentaban observar o interactuar con 3I Atlas. La coincidencia siempre es posibilidad, pero cuando se observa patrón tras otro, sincronización tras otra, evento tras otro, que casualmente ocurre justo cuando y dónde afecta a objeto en particular, la propia casualidad comienza a requerir explicaciones. La tormenta geomagnética más severa en 2 décadas golpeó Tierra recientemente, no en momento cualquiera del máximo solar, sino específicamente durante ventana temporal en que telescopios terrestres intentaban capturar observaciones de 3I Atlas tras su perihelio. El Servicio Geológico Británico advirtió que tormenta podría alcanzar condiciones extremas G5, nivel más alto de escala. Y NOAA elevó su pronóstico de fuerte a severo a medida que eyecciones de masa coronal se aceleraban hacia nuestro planeta. Esta situación obligó a Blue Origin a cancelar lanzamiento del cohete New Glenn, que transportaba nave Escapade de NASA. Un par de sondas gemelas diseñadas para estudiar clima espacial en Marte. La razón oficial fue preocupación por exposición a radiación solar durante actividades críticas de puesta en servicio de nave. La tormenta era demasiado peligrosa y lanzamiento debía esperar